Seguimos adelante en nuestro espacio y bueno, una semana más tenemos nuestro espacio de Tens Drets. Ya sabes que es el programa de divulgación jurídica en el que acercamos el derecho a los problemas reales de la ciudadanía. Y hoy vamos a tratar un tema que resulta incómodo, hay que reconocerlo, pero que yo creo que es necesario. El de la obesidad y el sobrepeso como causa de discriminación laboral. Y es que en muchas ocasiones la discriminación no se presenta de una forma abierta. No siempre alguien dice claramente no te contrato por tu peso o no asciendes porque tienes obesidad. Muchas veces esto aparece disfrazado de buena presencia, imagen corporativa, una supuesta falta de agilidad, de dudas sobre la productividad o de prejuicios sobre la salud de la persona trabajadora. Pero detrás de esas expresiones puede haber una realidad jurídicamente relevante. Son personas que no acceden a un empleo o que cobran menos o que no promocionan, incluso que sufren comentarios vejatorios o son despedidas por razón de su apariencia física, su peso, su estado de salud o una posible discapacidad. Hay datos muy significativos y es que un 66% de personas con obesidad afirman haber sufrido discriminación en entrevistas laborales o dificultades para acceder a un puesto de trabajo. También se señala que el estigma afecta a todas las fases del empleo, desde la selección, la contratación, la promoción interna, el ambiente laboral o incluso el despido. Desde el punto de vista jurídico, la pregunta yo creo que es muy clara. ¿Puede una empresa descartar a una persona por su peso? ¿Cuándo la obesidad puede considerarse una discapacidad? ¿Qué dice la normativa española al respecto? ¿Qué papel tiene la igualdad, la propia imagen, la salud laboral y los ajustes razonables? ¿Y qué puede hacer el trabajador si cree que ha sido discriminado? Bueno, pues para analizar todas estas cuestiones tenemos con nosotros, como cada miércoles, a Salva Ferrer, abogado del despacho Ferrer Millet Abogados. Salva, muy buenos días y bienvenido a Tens Drets. Buenos días, Carmen. Es un tema jurídicamente muy interesante. Afecta a la salud laboral, a la discriminación, a la igualdad, incluso a la discapacidad, al poder de organización de la empresa. Es interesante. Y además es un tema que está mucho más a la orden del día de lo que parece. Sí. Porque, Salva, empecemos por la primera cuestión central. ¿La obesidad o el sobrepeso pueden ser una causa de discriminación laboral? A ver, Carmen, la respuesta es sí, pero hay que matizarla. Es decir, la obesidad, el sobrepeso, por sí mismos no suponen una causa de discriminación. Hay que analizar caso por caso. Es decir, si el empresario, la empresa, toma una decisión empresarial basada o una decisión empresarial perjudicial basada en prejuicios, en estereotipos y basándolo todo en el aspecto físico, es decir, en este sobrepeso, en esta falta de cánones estéticos, por decirlo de alguna manera, en ese caso estaríamos hablando de discriminación. Si no fuera así, pues estaríamos hablando de otra situación. Es decir, como he dicho, hay que analizarlo caso por caso. Existen vías jurídicas para combatir en el caso de que se produzca esta discriminación, porque además es muy interesante porque como tal la obesidad y este sobrepeso puede incluso incardinarse o llegar a constituir una discapacidad. En ese sentido hay unos efectos laborales que después, si quieres, podemos comentar. Y como digo, jurídicamente pues hay varias vías. Tenemos desde la vía de lo que sería el que equiparemos la obesidad a una discapacidad. Tenemos la vía, digamos, general de la igualdad y el trato no discriminatorio, e incluso podríamos llegar a decir que en algunos casos más graves incluso afectaría a derechos constitucionales, como es el derecho a la propia imagen y a la salud laboral. Por lo tanto, un poco resumiendo mi contestación a tu pregunta, sí que puede constituir una discriminación, pero hay que ir caso por caso, y siempre que la decisión empresarial no se haya basado en criterios objetivos, sino que se base en criterios subjetivos, atendiendo precisamente a ese sobrepeso y no a cómo afecta esa situación física a el puesto de trabajo. Por tanto, y si no lo he entendido mal, Salva, una de las claves podría ser lo de equiparar
obesidad a discapacidad. Sí. ¿Qué es lo qué marca el derecho en estas cuestiones y en concreto el derecho europeo? A ver, tanto el derecho europeo como el derecho español lo que señalan es, como he dicho, que la obesidad, el sobrepeso por sí mismo no supone una causa de discriminación. Ahora bien, cuando ese sobrepeso, cuando esa obesidad, digamos que es permanente, duradera en el tiempo y afecta tanto física como mentalmente, como psíquicamente al trabajador y le impide el desempeño normal de sus funciones laborales, en ese caso estaríamos hablando de equiparación de la obesidad, del sobrepeso a una discapacidad. Claro, a efectos prácticos esto es muy importante porque los tribunales europeos, el Tribunal Europeo en este caso de Justicia, como los tribunales españoles, no nos están diciendo que la diferencia de trato por el sobrepeso sea discriminación. Nos están diciendo, si esto se puede equiparar a una discapacidad, el efecto práctico a nivel laboral es que automáticamente no podemos ir a una extinción del contrato de trabajo, no podemos ir a un despido, sino que tenemos que ir a otros remedios como son adaptaciones del puesto de trabajo previamente. Solamente en el caso de que después de haber adaptado el puesto de trabajo incluso el trabajador ni siquiera así pudiera desempeñar su normal quehacer laboral, pues entonces nos podríamos plantear extinciones de trabajo. Lo que está claro es que no cabe que la empresa diga que esto es una transgresión de la buena fe contractual o que hay una falta de productividad o que proceda automáticamente a un despido, porque estaríamos hablando de un despido improcedente o incluso nulo, y en este caso incluso podríamos ver si han visto afectados derechos constitucionales como son derecho a la propia imagen y a la integridad del trabajador, con consecuencias más gravosas para la empresa, Carmen. Salva, ¿en España existe algún tipo de protección específica frente a la discriminación por obesidad o por sobrepeso? A ver, sí que lo existe, Carmen. Digamos que a nivel de 3 capas o 4 capas o 4 niveles. En un primer lugar tenemos un nivel general que sería la Constitución española, que es, digamos, el cajón desastre donde cabría todo, los artículos que dicen que o señalan que no se puede discriminar a la persona por su condición social o física, etcétera. Eso, como digo, es un cajón desastre donde cabría todo y por lo tanto cabría incluir aquí, aunque no lo nombre específicamente, a la obesidad desde el momento que equiparemos obesidad a discapacidad. En un segundo nivel, ya un poco más específico en el ámbito laboral, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, donde también prohíbe la discriminación en el trabajo. Y aunque no habla específicamente de obesidad, pero sí que habla específicamente de discapacidad, prohíbe la discriminación por razón de discapacidad en el trabajo. Desde ese punto de vista, también este sobrepeso tendría esta protección. Si bajamos a un nivel todavía más concreto, pues estoy pensando en la Ley 15 del 2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que señala que no se puede discriminar a nadie basándose en circunstancias personales o sociales. Y ya en una cuarta capa, como he dicho, pues la Ley 17 de 2011 de seguridad alimentaria y nutrición, que prohíbe la discriminación y que además habla específicamente de que, aunque es una ley de seguridad alimentaria y nutrición, puede aplicarse en el ámbito laboral. Es decir, al final tenemos que nuestro sistema legal sí que ofrece esta protección, basándose primero en unos criterios de no discriminación y de igualdad, pero incluso llegando a la propia protección de los derechos constitucionales en cuanto que pueda afectar este trato discriminatorio por estas circunstancias físicas a la integridad y a la propia imagen del trabajador o de la persona. Salva, vamos a una cuestión práctica. ¿Puede una empresa exigir un determinado peso o una determinada apariencia física para contratarte? Pues a ver, Carmen, la respuesta es sí, pero igual que te he dicho en la primera pregunta, la respuesta es sí, pero hay que matizarla. Es decir, hay determinados puestos de trabajo donde sí que importa la condición física.
Estoy pensando en el cuerpo de bomberos, estoy pensando en cuerpos de seguridad y fuerzas de seguridad del Estado, en vigilantes de seguridad, estoy pensando en una empresa que se dedica a limpieza de fachadas con descolgamiento vertical. Todo eso, sí, pero ojo. Sí, vaya, en trabajos donde haya una determinada actividad física que requiera de unas condiciones concretas. Efectivamente, pero tiene que ser algo objetivo. Es decir, lo que no podemos hacer es que por criterios subjetivos de decir, bueno, pues esta persona sí que podría desempeñar el puesto de trabajo, pero por cánones estéticos no me interesa. Ahí claramente estamos ante una discriminación. Por lo tanto, siempre que sea basado en criterios objetivos, es decir, el puesto de trabajo requiere de forma esencial estas cualidades o estas condiciones físicas. Y además hay que justificarlo, y justificarlo muy bien, porque si no nos podemos encontrar con la sorpresa de que ante cualquier reclamación por discriminación se invertiría la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir se invertiría la carga de la prueba? Que no sería ya el trabajador el que tendría que demostrar que se ha producido discriminación, sino que esta discriminación se presumiría y debería de ser la empresa la que probara que efectivamente no ha habido discriminación y que los requisitos objetivos del puesto de trabajo o que se han tenido en cuenta para valorar a esa persona para ese puesto de trabajo realmente no se cumplían. Entonces, con esto, como digo, hay que ir con mucho cuidado, porque además es que estas discriminaciones se producen no solamente en el propio ámbito laboral, sino incluso en las propias entrevistas de trabajo. En una entrevista de trabajo perfectamente se puede producir una discriminación atendiendo al tipo de preguntas que te hacen o cuando después de la entrevista ni siquiera te contestan para decirte si te han dado el puesto o no te han dado el puesto. Se producen también durante el proceso de contratación, con fraudes en la propia contratación. Una vez estás trabajando, discriminación, claros ejemplos puede ser que te afecte a tu salario, que te estén exigiendo más, pero incluso palabras, digamos, vejatorias o despectivas por tu condición física. Como digo, hay que ir con mucho cuidado. Hay que tener todas estas cosas en claro. Pero, Salva, estamos hablando de procesos de contratación o de incorporarte a un nuevo trabajo. Pero, ¿y si la persona ya está trabajando en la empresa y con el tiempo desarrolla obesidad o sobrepeso? ¿Puede la empresa despedirla por ese motivo? Carmen, no puede. Es decir, un trabajador que está desarrollando su trabajo, bien, y por las razones que sean, bien porque desarrolla una enfermedad genética o por cualquier otra cuestión, se convierte en una persona obesa, en una persona en sobrepeso, siempre que siga desarrollando su trabajo, no lo puedes despedir. Es un poco lo que hemos dicho antes cuando me has preguntado sobre qué es lo que dice nuestra legislación y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, mientras el puesto de trabajo no requiera esa condición física esencial, lo que hay que hacer es buscar una adaptación del puesto de trabajo a esa persona que ha desarrollado esa obesidad vía enfermedad o vía lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, antes que nada, hay que buscar una adaptación, hay que buscar un cambio de funciones sin que ello suponga trastocar totalmente el ámbito organizativo o el ámbito empresarial. Pero no puedes ir directamente a un despido o no puedes ir a un despido por causas objetivas porque no cumples las expectativas, porque ahí la empresa no tiene posibilidad o no tiene el asunto cara a la empresa viabilidad como tal, y con eso también hay que ir con mucho cuidado porque ante un despido pues podríamos calificarlo de improcedente o incluso nulo, con consecuencias gravosas para la empresa. Si después de haber adaptado el puesto de trabajo, después de haber cambiado funciones, se ve que el trabajador sigue con esas limitaciones, y todo esto entraría en lo que hemos hablado de equiparar obesidad a discapacidad, en ese caso, entonces ya la empresa sí que se podría plantear una extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, por ineptitud sobrevenida o por la causa... Es decir, no te pueden despedir por obesidad, pero si tu rendimiento en el trabajo desciende, da igual que estés obeso o no,
la baja... A ver, si el rendimiento desciende, previamente, si la empresa puede justificar que ha intentado adaptar tu puesto de trabajo y que adaptándolo y cambiándote de funciones tú sigues sin poder desarrollar, está claro que ahí sí que podría. Es aquello de no te pueden despedir por ser obeso, pero el hecho de que seas obeso tampoco quiere decir que tengas que dejar de producir en el trabajo. Efectivamente. Pero si a pesar de todo y lo que ha hecho, soy un trabajador que o bien porque lo era o bien porque me he convertido, tengo un sobrepeso y una obesidad y me despiden, ¿qué es lo que puedo hacer, Salva? Pues Carmen, un poco lo que contestamos siempre en otros programas sobre otras cuestiones, recopilar pruebas de forma sistemática. Es decir, para acreditar una discriminación por estas circunstancias físicas, pues normalmente no hay una sola prueba, tampoco la prueba es fácil, pero bueno, hay que hacer acopio pues de correos, de comunicaciones internas, de comunicaciones que hayas podido tener con el comité de empresa, con el departamento de correos electrónicos, con la oferta de trabajo, cuáles eran los requisitos que se solicitaban, pues un poco todo eso. Y con esas pruebas, pues bueno, yo creo que hay que empezar poco a poco, es decir, si lo que estamos es sufriendo un poco de acoso o de presión en el trabajo, pues está el Departamento de Recursos Humanos, están los canales de denuncia de la empresa. Si ya continúa con la gravedad ese acoso o esa discriminación, está la propia Inspección de Trabajo. Y si ya pues la situación se hace tan insostenible o se magnifica de tal manera, pues entonces están la justicia social, los tribunales laborales. Aquí podemos ir desde la no discriminación en el ámbito laboral, incluso hasta la propia tutela de derechos fundamentales como tales, pidiendo el cese de esa actitud, incluso pidiendo compensaciones e indemnizaciones. Y si encima ya se produce el despido, pues ahí nos podemos ir a un despido improcedente o a un despido nulo, según las circunstancias, cuando afecta a derechos constitucionales. Pues Salva, yo creo que nos ha quedado bastante claro y hemos tratado un tema delicado, el de la obesidad y el sobrepeso como posible causa de discriminación laboral. La verdad es que hemos visto cómo la discriminación por peso puede aparecer en entrevistas, en la contratación, en el salario, en la promoción, en fin. También hemos explicado que puede ser protegida como discapacidad cuando genera limitaciones duraderas o que la empresa debe valorar ajustes razonables antes de adoptar decisiones perjudiciales y que la normativa española ofrece herramientas de protección a través de la igualdad de trato, la dignidad, la propia imagen, la salud laboral, incluso la prohibición a la discriminación. La idea principal es clara. La empresa puede exigir capacidades físicas, pero solo cuando sean necesarias, objetivas y proporcionadas para el puesto. Lo que no puede hacer es convertir el peso o la apariencia en un criterio arbitrario de exclusión. Salva Ferrer, del despacho Ferrer Millet y Abogados, muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Y cualquier duda, ya saben nuestros oyentes que pueden consultarla en info@ferrermillet.legal o en nuestro OPICOPE en el 6612 79085. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Carmen.